Estructuras de flujo. En esta sección veremos los booleanos y las estructuras de flujo. Veremos cómo trabajar con estos objetos. Aprenderemos acerca de las instrucciones lógicas de Python, así como también trabajar con las estructuras if-else, el if-else, así como evitar el llamado código Hadouken. También veremos cómo trabajar con las estructuras de repetición como while. Los objetos booleanos serán aquellos objetos que tendrán valores true or false, es decir, verdadero o falso. Podrán indicarse explícitamente con los valores true or false, así como también se podrán obtener a partir de las comparaciones entre diferentes objetos Python y otras operaciones lógicas. Algunos de los operadores de comparación para obtener objetos booleanos serán el comparador igual que o el símbolo de doble igual, el operador distinto que o el símbolo de admiración y un símbolo de igual, así como los símbolos matemáticos mayor que, mayor igual que o menor igual que. A continuación veremos cómo trabajar con estos objetos. Se pueden definir explícitamente al indicar el valor de true o false, es decir, verdadero o falso, así como también asignarse dentro de una variable, como en este caso donde hemos definido una variable a y le hemos asignado el valor de true o verdadero. Al ver el tipo de la variable a, vemos de que es de tipo o clase bool, es decir, un objeto booleano. Podemos definir también otras variables, en base esta vez a comparaciones, como en esta vez donde compararemos si el número 100 será menor al número 1000, que en este caso podemos ver que el valor de b será true, puesto que efectivamente 100 es menor que 1000. Como ya vimos, pudimos hacer también otros operadores de comparación, tal como comparar una igualdad o también utilizar el operador de diferente, donde en este caso verificaremos si efectivamente 100 es diferente a 201. Vemos de que en este caso solo hemos utilizado esto para trabajar con valores explícitos, pero esto cobra especial interés cuando lo utilizamos para comparar variables, donde en este caso que declararemos una variable x, la cual tendrá un valor de 100, y y tendrá un valor de 99, donde en este caso veremos si efectivamente x es mayor que y veremos que será de valor verdadero. Pero si y será igual a y más 1 y volveremos a hacer la comparación, vemos de que en este caso pasamos de inicialmente un valor verdadero a un valor falso. Esto no será de mucha utilidad al momento de programar. Asimismo, también podremos realizar operaciones lógicas utilizando strings. En este ejemplo, estamos verificando si el string A se encuentra dentro del string XYZ, donde en este caso obtendremos un resultado de falso. Al realizar el mismo procedimiento, pero esta vez al utilizar el operador NOT-IN, obtendremos una respuesta verdadera. Veremos que esta estructura IN será muy importante para futuras estructuras, puesto que será ampliamente utilizada para otros tipos de objetos Python. A continuación veremos cómo trabajar con los operadores IN y NOT-IN. En este caso buscaremos gato en el string, el gato come. Y en este caso obtendremos un valor true, es decir, verdadero. Si usamos el operador NOT-IN, en este caso obtendremos una respuesta de falso, puesto que en este caso sí se ha encontrado esta coincidencia. Vemos de que en este caso, estas sentencias IN y NOT-IN se basa de buscar un elemento dentro de una colección. En Python existen algunos objetos los cuales contienen un gran número de partes. Estos objetos son comúnmente llamados colecciones. Los veremos con más detalle en las siguientes secciones. Como ya pudimos ver, existen diferentes formas de trabajar con booleanos, ya sea declarándolos explícitamente o obteniéndolos a partir de comparaciones. En este caso veremos las operaciones lógicas con este tipo de objetos. En Python disponemos principalmente de las tres operaciones OR, AND y NOT. En este caso, OR nos devolverá true, es decir, si y solo si una de estas variables se cumple. Es decir, OR es equivalente al indicador lógico O. AND nos devolverá true si y solamente si variable 1 y variable 2 serán true.
Caso contrario, nos devolverá un valor de falso. Vemos de que en este caso, el operador AND es equivalente al operador lógico y. Y finalmente tendremos el operador NOT, que nos devolverá true en caso de que la variable asignada a esta sea falso. Y el caso contrario en caso esta sea verdadera. También tendremos algunas otras operaciones lógicas a nivel de bit. Estas operaciones son recomendables realizarlas en este contexto. No obstante, podemos utilizar estos operadores en modo de símbolo para poder realizar algunas operaciones con los objetos booleanos. Por ejemplo, tendremos el equivalente de la función OR, que será la barra vertical, el equivalente a la función AND, que será el ampersand, y el guión o símbolo de potencia para el operador SOR. Este operador es diferente y no es como los que movimos anteriormente. En este caso podemos asignar un gran número de elementos y nos devolverá true si y solamente si uno de las variables las cuales hayan sido asignadas será verdadero y todas las demás serán falsas. En este caso veremos cómo operar con los operadores booleanos. Por ejemplo, al operar true and true, es decir, verdadero y verdadero, obtendremos la respuesta de verdadero. Verdadero o falso, obtendremos la respuesta de verdadero. Lo mismo que false and false, obtendremos la respuesta de falso. Falso y verdadero nos dará la respuesta de falso. También vimos de que existen otras formas de dar las notaciones de los operadores AND o OR, es decir, true, OR, true, utilizando esta vez la barra vertical. O false and false, utilizando esta vez el ampersand, que nos daría un valor de falso. En estos ejemplos hemos utilizado solamente dos objetos y un operador, pero podemos concatenar estos operadores, por ejemplo, true and false, lo cual nos daría una respuesta de falso. Lo mismo que true or false, que nos daría una respuesta de verdadero, es decir, realizar una comparación entre varios elementos. Vimos que también existe el operador not, que not true será false, es decir, no verdad, será falso. Not false será verdadero. Así como también el operador SOR, es decir, true, SOR, que en este caso es el símbolo de potencia, true SOR false, nos dará un valor de verdadero. Pero en este caso es interesante indicar que true SOR true nos dará un valor de falso, lo mismo que false SOR false. Es decir, el operador SOR solo nos devolverá verdadero si uno de los elementos es verdadero y el otro falso. Pero caso contrario, sean ambos verdaderos o ambos falsos, nos devolverá el valor de falso. La primera estructura que veremos será la estructura if. En este caso, evaluaremos una variable saludar, que en caso sea de valor true, es decir, verdadero, ejecutará el código debajo de esta estructura. Vemos de que en Python la forma en la que se organizan los bloques de código serán a través de espacios horizontales, los cuales podrán ser tabulaciones o espacios. Sobre el punto y coma, contrario a lo que muchos piensan, en Python sí se puede utilizar punto y coma, y esto nos va a servir para indicar varias instrucciones en una sola línea, como en este caso donde hemos definido una variable a igual a 100, y hemos vuelto a indicar a igual a más 1, y hemos imprimido la variable a. Podemos refactorizar estas instrucciones a una sola línea, es decir, indicar a igual a 100, punto y coma, a igual a más 1 y print a. Y hemos convertido todas estas tres líneas de código a una sola línea. En caso de la estructura if, podemos refactorizar esta estructura a una estructura de una sola línea. Es decir, podemos convertir y apilar todas estas instrucciones y todas estas líneas de código a través de los puntos y comas. Nota importante, esta estructura de una línea solo debe utilizarse en casos específicos, no debe utilizarse siempre, pues que en caso lo hagamos, se nos va a dificultar la lectura y el mantenimiento del código. Bien, en este caso veremos cómo trabajar con esta estructura. En caso de que if sea true, es decir, verdadero, hará un print hola, que en este caso se ejecutará. Pero en caso de que sea false, es decir, que sea falso, esta sentencia
no se ejecutará. Como hemos visto, podemos utilizar la notación de una sola línea, que en este caso tiene una sola instrucción. No obstante, en algunos casos, bueno, en la gran mayoría de casos, será necesario utilizar la sentencia completa. Por ejemplo, if true, añadiremos una tabulación, print, hola, mundo, a igual a 100, digamos, a igual a más 1 y print a. Es decir, que si es verdadero, se ejecutará todo este bloque de código. Es decir, imprimiremos hola mundo y el valor de a sumado más 1. Pero en caso de que sea falso, if false, y repitamos las mismas líneas de código, vemos de que en este caso no obtendremos respuesta. Recordemos que en estos casos será necesario prestar especial interés a estas tabulaciones, puesto que a partir de estas obtendremos la jerarquía de las diferentes líneas en la ejecución de nuestro código. Acerca de los espacios horizontales que vimos, es importante verificar que estos sean concordantes en todo el bloque de código, pues que esto nos podrá afectar al momento de ejecutar dicha instrucción. En este ejemplo tengo la estructura de dos bloques if, que aparentemente están bien indentados, pero al momento de yo ejecutarlos, veo de que tendré un error, que en este caso me indica un tab error, es decir, que los espaciamientos son inconsistentes. Una forma de poder arreglar esto será, por ejemplo, modificando todos estos valores. Al volver a ejecutar, veo de que ya se puede ejecutar el código. Vemos de que en este caso podemos utilizar varios tipos de indentaciones, por ejemplo, if true, y en este caso solamente utilizaré dos espacios. De tal manera que al momento de volver a ejecutarse, veo de que tendré indicado el string espacio. Es decir, que podemos ver de que Python es sumamente flexible al momento de poder utilizar las indentaciones. No obstante, tenemos que tener cuidado y no abusar de esta característica. Generalmente los editores de código que ya incorporan soporte para Python prevén este tipo de problemas. Pero en caso de que usted tenga algún problema parecido a este tipo, será necesario que revise su indentación. La estructura if-else será similar a la anterior, solo que en este caso se dispondrá de una sección donde se ejecutará en caso que la variable analizada sea falsa. Esta también tendrá una versión reducida, como en este caso, donde tenemos el arreglo if saludar print hola, else print adiós. Es decir, que en caso que el valor sea true, se ejecutará el primer bloque de código, y en caso contrario, el siguiente. En este caso vamos a analizar el siguiente bloque de código. Primero definiremos una variable llamada saludar, a la cual asignaremos un valor que en este caso es true. En caso de que saludar esté activada, se ejecutará esta primera sentencia, donde nos dirá que saludar es true. Luego utilizaremos los siguientes arreglos if-else, es decir, que en caso saludar sea verdadero, imprimirá hola en minúsculas, y en el siguiente realizará el mismo arreglo, solamente que esta vez en mayúsculas. Al ejecutar este bloque de código, vemos de que saludar es true y se ejecutará la primera instrucción y luego la siguiente. Pero en caso de que modifiquemos true y en este caso sea false, es decir, falso, volveremos a ejecutar y solo obtendremos las respuestas adiós y adiós, es decir, los segundos bloques de código de las dos estructuras que hemos declarado. La estructura if, el if, else será similar a las anteriores, solo que en este caso tendremos diferentes bloques para analizar otras variables. Como en este caso, si saludar será true, se ejecutará esta instrucción. En caso sea false, o tendrá un valor de falso, pasará a la siguiente, donde ahora evaluará un nuevo objeto, que en este caso será hablar, que en caso que sea true, se ejecutará, y caso contrario, pasará al siguiente.
y así sucesivamente hasta encontrar la sentencia else, que se ejecutará en caso que ninguna de esas variables hayan sido verdaderas. Esta estructura también tendrá una versión reducida similar a la que vimos anteriormente. En este ejemplo hemos definido el siguiente código. Hemos declarado una variable llamada saludar a la cual hemos asignado valor de true, así como también otra variable llamada hablar. Y hemos definido la siguiente estructura if, elif, else, la cual en este caso, donde saludar y hablar es true, ejecutará la primera línea que dirá hola. Pero en caso de que saludar sea falso, ejecutaremos la línea del medio, es decir, solamente la sentencia hablar, que en este caso dirá qué tal y qué tal. Y en caso de que ambas variables sean falsas, ejecutaremos solamente la última sentencia, que en este caso dirá adiós. Finalmente, la última estructura que veremos en esta sección será la estructura de repetición while. Esta estructura se repetirá siempre y cuando la variable analizada sea true. Caso contrario, dejará de repetirse, como en este caso donde estamos analizando while repetir. Y en caso que repetir sea true, el código se repetirá recursivamente. Nota importante, es necesario que nosotros coloquemos alguna expresión o algún código que evite que esto se convierta en un bucle infinito. Podemos hacer esto colocando un input que detendrá el código en cada iteración o alguna estructura que compare los códigos y modifique el valor de la variable repetir, puesto que es necesario hacer esto para que nuestro programa no se trabe y no se encierre dentro de un bucle infinito. En este ejemplo hemos definido una variable llamada contador. Esta variable será de valor 0 y hemos activado un bucle while true, es decir, que se repetirá recursivamente. Activaremos y llamaremos a contador y lo aumentaremos en una unidad. Y colocaremos la sentencia input para detener el proceso de este código. Hemos de decir que en este caso solamente detendremos momentáneamente con esta función, pero lo recomendable es declarar esto a través de una variable y modificar el comportamiento de esta variable con una acción que realicemos dentro del bucle. Al ejecutar este código, tendremos la siguiente salida. Conforme vayamos avanzando en nuestro código, es común de que nos encontremos con estructuras y estructuras dentro de estas, como en este caso donde tenemos 1, 2 y 3 estructuras anidadas. Esto suele ser una mala práctica y se le conoce coloquialmente como código Hadouken. La manera de evitar este código es realizando una refactorización, es decir, haciendo una corrección. Convertiremos este código de varias estructuras anidadas a una estructura simple, donde en este caso nos valdremos de la sentencia elif y trabajaremos con los indicadores o con las variables analizadas dentro de cada una de estas estructuras, obteniendo así lo siguiente, que es una estructura mucho más concisa y mucho más fácil de leer y entender. Recordemos que evitar malas prácticas nos ayudará a leer y mantener el código que escribamos de manera posterior. Con la información que hemos visto ya podemos empezar a hacer algunos ejemplos simples. En este primer ejemplo haremos un saludo condicional, es decir, un programa que preguntará al usuario si quiere que lo salude y en caso afirmativo lo haga. A continuación veremos la implementación de este ejemplo. Primero definiremos una variable llamada var, la cual consistirá en la comparación de una función input que pedirá ingresar, saludar o no, con un string sí. De esta manera, var obtendrá un valor booleano que será verdadero o falso. En caso de que var sea true, es decir, verdadero, imprimirá la cadena hola yo te saludo. Y al final mostrará en la cadena programa finalizado. Para ver la ejecución de este programa, nos preguntará si saludaremos. En este primer caso diremos que sí. Y se nos devolverá la cadena hola yo te saludo. En caso contrario, el programa finalizará. En este segundo ejemplo haremos un programa que calculará una forma geométrica. Primero leerá una dimensión
y luego preguntará la forma que calcularemos, la cual podrá ser una esfera, un cubo o un triángulo, y en función a la longitud leída realizará los cálculos respectivos. A continuación veremos la implementación de dicho programa. Primero definiremos una variable llamada L, la cual será de tipo float y vendrá de un input ingresado por el usuario. Asimismo también definiremos una variable fic, la cual también estará en función a un input del usuario. Y en función al valor de fic, que podrá ser 1, 2 o 3, como podemos ver en la siguiente estructura, realizaremos los cálculos respectivos. En caso de que fic sea 1, haremos el cálculo de una esfera. En caso de que fic sea 2, el cálculo será correspondiente a un cubo. Y en caso de que fic sea 3, tomaremos los valores de un triángulo equilátero. En caso de que el valor no sea reconocido, daremos un mensaje diciendo que la imagen no es reconocida. Al ejecutar dicho script, vemos que primero ingresaremos una dimensión, la cual podrá ser 1.5. Se nos preguntará qué figuras deseamos calcular. En caso de que indiquemos que sea 1, tendremos el cálculo de una esfera. Podremos repetir nuevamente el programa, esta vez indicando una dimensión de 2.3 y ahora el valor de un cubo. Repetiremos nuevamente, ingresaremos una dimensión, en este caso de 3.2, para un triángulo equilátero, indicando los valores del lado y del área. Y en caso de que sea un valor de 2 y sea otro valor que no sea correspondiente, se nos dirá que la imagen no es reconocida. En este siguiente problema se plantea lo siguiente. Una maestra de educación inicial requiere un programa que le ayude a hacer canciones para sus estudiantes. El programa recibirá un texto y si encuentra una P, cambiará todo por P a R. Y si encuentra una M, cambiará todo por M a N. Y si no encuentra coincidencias, cambiará todas las vocales por la vocal A. A continuación veremos la implementación de dicho algoritmo. Primero definiremos una variable llamada texto, obtenida a través de un input. Y luego, a través de una estructura de flujo como podemos ver, realizaremos las siguientes acciones. Primero, veremos que en caso de que P minúscula se encuentre en texto o P mayúscula en texto, realizaremos las siguientes acciones, que consistirán en reemplazar la variable texto por la variable texto utilizando los módulos replace. Este procedimiento se vio anteriormente en el video de métodos y atributos. Realizaremos el mismo procedimiento en caso de encontremos una M minúscula o una M mayúscula dentro del texto. Y en caso de que ninguna de las condiciones sean satisfechas, reemplazaremos las vocales por la vocal A. Y al final mostraremos el texto construido a través de estas acciones. Para poder ver cómo trabaja este script, procederemos a ejecutarlo. En este caso se nos pide que ingresemos un texto y comenzaremos con mi mamá me mima, obteniendo así la letra de la canción que deseamos obtener. Podemos repetir nuevamente el script y podremos decir el puma canta, obteniendo así la siguiente expresión. Lo mismo que podemos hacer nuevamente, como por ejemplo el decir el ratón y el queso. Y así habremos obtenido la implementación de dicho algoritmo. El siguiente ejemplo automatizará la creación de una lista de compra. Utilizando un bucle while y un contador, leeremos y actualizaremos un string de varias líneas, y al final mostraremos un string de la compra con todos los elementos ingresados por el usuario. A continuación veremos la implementación de dicho algoritmo. Vemos de que primero hemos definido una variable llamada límite. Límite será un número entero que procederá a través de un input.
También definiremos otra variable llamada contador, así como también una variable de varias líneas, una variable string de varias líneas, llamada lista. En este caso, hemos creado la estructura while de repetición, donde repetiremos esto siempre y cuando el contador sea menor al límite. Dentro de cada iteración realizaremos los siguientes procesos. Primero, modificaremos el contador aumentándolo en una unidad. Asimismo, declararemos una variable llamada insumo, la cual será obtenida a través de un input. Luego, sumaremos dentro del string lista las siguientes expresiones: un string de un guión, el string del contador, más el insumo y un salto de línea. Una vez terminado todo el proceso, mostraremos el string lista en pantalla y terminaremos. A continuación veremos cómo ejecutar y cómo es la ejecución de dicho algoritmo. Se nos pregunta cuántas cosas vamos a comprar, y en este caso solo compraremos 3 cosas. Primero compraremos manzanas, pescado y pan. Y así tendremos el string generado de la lista de compras, indicando manzanas, pescado y pan. Y finalmente veremos el último ejemplo de esta sección, que será un script que recomendará una mascota. Haremos un pequeño programa que en base a preguntas de sí y no, recomendará una mascota al usuario. En este caso utilizaremos los datos que vemos en esta tabla, donde hemos identificado 8 animales y 3 preguntas en base a sí y no para poder realizar la selección respectiva. En este ejemplo veremos la implementación de dicho algoritmo. Como ya dijimos, tendremos una tabla donde identificaremos algunos animales de acuerdo a 3 preguntas. Para poder almacenar las preguntas respondidas por el usuario, declararemos 3 variables. Cada una de estas variables será un valor booleano, el cual se obtendrá de la comparación de una cadena sí con la cadena obtenida a través de un input. Una vez obtenidas las 3 variables, realizaremos la siguiente estructura de selección, donde compararemos las variables espacio, cuidado y acuático, para poder realizar las recomendaciones de las mascotas. Vemos de que en este caso, al haber escogido el nombre de las variables de una forma que tienen sentido junto con la tabla que hemos hecho, la comparación de estas serán muy parecidas al lenguaje hablado. Por ejemplo, si tenemos espacio, tenemos cuidado y queremos que sea acuático, el sistema nos recomendará los peces koi. Por ejemplo también, si no tenemos espacio, tenemos cuidado y queremos un animal acuático, el sistema nos recomendará un pez payaso. A continuación veremos cómo es la ejecución de dicho script. Nos preguntarán si tenemos espacio. En este caso diremos que no. Le darás mucho cuidado, sí, y diremos que no nos gustan los animales acuáticos. En este caso, el sistema nos recomendará un hámster. Si volvemos a ejecutar, si tenemos espacio, en este caso diremos sí, sí tenemos. Le darás mucho cuidado, no. Y si nos gustan los animales acuáticos, el sistema nos recomendará un goldfish. Y así, viendo cómo trabajan las estructuras de selección, viendo cómo trabajan los objetos booleanos, aprendiendo un poco de buenas prácticas, hemos concluido con esta sección. Personalmente les recomiendo que siga practicando, y si usted está recién empezando a programar, les recomiendo que no se base solamente en seguir excesivamente las buenas prácticas. Preocúpese solamente en practicar. Yo soy Edwin Saúl y hemos terminado con esta sección y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.